escena del proyecto, el responsable eres tú. Y tú, aunque el máximo jefe en una película es el productor, ¿no? En el momento en que dices acción, y en el momento en que empieza el rodaje, en el momento en que empieza la preparación, el máximo jefe de una película es el director. Y el que lleva la batuta y el que dice por dónde es el perro es el director, ¿no? ¿Qué tanta influencia en esto de puesta en escena tiene el fotógrafo sobre el director? O sea, porque he visto muchos trabajos que los directores casi siempre tienen un fotógrafo predilecto porque trabajan muy bien, se entienden muy bien, y supongo que es porque su puesta en escena, o sea, crean una columna vertebral muy fuerte que los hace trabajar muy bien en toda la película. Yo creo que es lo mismo, o sea, yo creo que tiene que ver con la posibilidad y la capacidad de comunicación que tú tienes con tus gentes. O sea, ¿por qué yo trabajo con el mismo fotógrafo en 3 películas? Puta, porque ya es mucho más fácil comunicarme con él que con alguien a quien no conozco, o con un fotógrafo con el que va a ser la primera vez, ¿me entiendes? O sea, para mí es mucho más fácil que este güey ya sabe mis locuras y ya sabe mi método de trabajo y ya sabe que nos vamos a sentar a hablar de estas cosas y ya sabe que le voy a decir por dónde... Ojo, no quiere decir que yo sea inflexible en el camino, ¿no? A lo mejor él me dice, ¿sabes qué, güey? La pasión no es púrpura, es amarilla. Ah, ching, a ver, O no puedo hacer ¿por qué, eso. güey? ¿Por qué es amarilla? Y entonces vamos a pelear, ¿no? O sea, con cada uno voy a ir buscando, y más vale que yo pueda convencerlo de que es púrpura, o que si me convence que es amarilla, yo esté absolutamente convencido y diga, hey, time out, vamos al lado amarillo. Porque se vale, o sea, porque no eres infalible como director. O sea, no, insisto, lo importante de un director es esa capacidad que tienes de tomar decisiones. Porque créanme, una vez que empiezas a rodar, las decisiones que tomas vienen una cada 20 segundos. O sea, es así. Y no tienes tiempo de pararte a decir, a ver, denme chance tantito, déjenme ir a consultar con mi manager. La chingada, porque se te va el sol, porque se acaba, porque te quitan la locación, porque el actor se tiene que ir en 20 minutos, ¿no? O sea, no hay situación más estresante que a partir de que empiezas a rodar. Tú lo has vivido, ¿no? Siempre, nunca tienes suficiente tiempo. Alguien me decía, porque tú me dices que siempre, nunca tienes suficiente tiempo, nunca tienes suficiente lana, ¿no? Pero I have news for you. Tengas 1 millón o tengas 100. Así es. O sea, no es un pedo de México y tal. No. Tengas 1, tengas 50, nunca es suficiente. ¿Por qué? Porque obviamente tú vas, dependiendo de la lana que tienes, vas convirtiendo en un proyecto más ambicioso, y quieres hacer más, y nunca te alcanza, ¿no? Entonces, esta capacidad, insisto, siempre tienes que tener un referente a dónde regresar, a dónde decir, a ver, ¿qué es lo que es importante? ¿Qué es lo que es importante? O sea, muchas veces tú estás haciendo una película y de repente vas a decir, tengo que dejar de hacer una escena. Hoy tenía 4 escenas. Y voy a tener que dejar una. ¿Cuál? ¿Volado? ¿O qué haces? ¿No? Bueno, pues tienes que regresar una vez más. Siempre tienes que saber hacia dónde vas. O esto, maestro, tú tenías, hay 1000 historias, ¿no? Tú tenías, fuiste a ver la locación de tus sueños y dijiste, no, hombre, está poca más, aquí es, ¿no? Y cuando llegas resulta que el señor que la iba a rentar dijo, no quiero, y les presto esta de ella junto. Y ya estás, ese día ya tienes a todo el mundo, está ahí, y ahí tienes que, ¿qué hacer? ¿Cómo resuelves? ¿No? Tienes que tener una vez más un referente hacia el cual acercarte y decir, a ver, ¿qué tendría más sentido conforme a lo que yo quiero hacer y conforme a lo que me ha estado guiando en todo mi proceso? Hombre, no es que todo el tiempo lo hagas, ¿no? Esto es un proceso que es como yo recomiendo que se haga, que es lo que a mí me ha funcionado para encontrar siempre este camino y sobre todo asegurarme, además es un proceso de reflexión, ¿no? Que te obliga a hacer cada vez más pequeño tu historia, a hacer cada vez más concreto lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, bueno, digamos que para mí ese es el concepto de puesta en escena. Ahora, este concepto de lo que se trata realmente la película, pero del guión, ¿no? No necesariamente, por eso vamos a ver Romeo y Julieta, ¿no? No necesariamente. Tú puedes ver, o sea, tú dices, ok,
o sea, puedes recurrir a lo que es la premisa básica de un guión, ¿no? O sea, toda buena historia tiene esta premisa básica de, ¿no? El amor vencerá sobre todas las cosas, ¿no? El amor es más poderoso que la muerte, pero, ¿no? Digamos, en el caso de Romeo y Julieta. Pero tú, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, tú vas a ver la película de Zefirelli, vas a ver la película de este cuate, se me hace el borro su nombre, ¿no? Vas a ver las dos películas y no tienen nada que ver. ¿Quién decidió que la película de Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, ¿no? ¿Quién decidió que fuera con colores así, que fuera puesta en una ciudad de México, en una ciudad moderna, we don't know where, ¿no? Hablando en inglés antiguo, ¿no? Con una banda musical súper... ¿Quién lo decidió? El texto no dice México 1995. No, pero el guión sí debe estar. Ya es la misma. En el guión, guión por sí supuesto debe de que haber no. una propuesta. O sea, en el Puede guión ser, original, no, yo no sé, o sea, ahí habría que ver el Del guión, mundo, sí. pero puede ser que no. Puede ser que el guión sea, porque si tú ves el guión letra por letra, desde la primera a la última, es exactamente igual. del diálogo. Exactamente. Y es lo mismo que le pasó con Moulin Rouge, ¿no? Que también hay una versión previa de Moulin Rouge, no recuerdo el director. La verdad siempre me he quedado dormido. El intentar Moulin Rouge? la primera de Moulin Rouge, no la de Baz Luhrmann, sino hay otra de no sé, no, creo que no es Ford, no me acuerdo quién la dirige, pero luego es exactamente lo que estás diciendo, ¿no? Que cómo presenta él después su versión de Moulin Rouge, donde ya le da el toque del romance entre, bueno, que en la primera teatro de romance entre la protagonista, Christine Salini y el otro Ivan McGregor, y aparte presentarla musicalmente, ¿no? Que es otro recurso. Me estaba acordando de Salón México, también hay dos versiones del mismo texto. No sé tampoco si el texto es exactamente igual, creo que sí. Creo que sí. La de José Luis y la de ¿quién es la primera? Pero en historia del cine que ver. Sí, está, bueno, a ver, si también cabe el ejemplo, ¿no? A lo mejor sí tiene cabida. El Gallo de Oro, por ejemplo, el texto de Rulfo, uno hecho, Edith Fernández, ¿quién dirige la primera? No recuerdo, y la otra con Ripstein, o sea, y es exactamente la misma idea, nada más que hay una visión de crueldad en la segunda y en la otra es más pintoresco el asunto. Por ejemplo, ese es un ejemplo perfecto. O sea, ¿no? O sea, hay un director que de pronto agarra un texto y decide convertirlo en un rollo sobre la crueldad, ¿no? Sobre la... ¿no? Y entonces hace su... Arturo, cuando el otro director en el mismo texto dijo, no, pues esto es un bonito retrato de México pintoresco y no tiene... ¿no? Este concepto de que a lo mejor, yo no sé si es el concepto de Arturo, pues, pero este concepto que él agarró fue el que lo fue manejando durante toda la película. Y es el que le permitió, bueno, y lo ha hecho durante todas sus películas, a excepción de las últimas dos, ¿no? Pero es un poco, es una obsesión en la idea, ¿no? Porque el personaje de Dionisio Pinzón parece que es el mismo, pero el que hace Ernesto Gómez Cruz es muy cruel, es muy cabrón, y el que hace Ignacio López Tarso es pintoresco, pues es pintoresco, es un México pintoresco, aunque igual trae la mano tullida y todo. Pero lo que le dieron la de Salazar Blanca Guerra también, ¿no? La de Reyes. Sí, la caponera, ¿no? La caponera Lucha Villa y la caponera Blanca Guerra son... Pero sí, hay una distancia enorme. No, bueno, yo lo único que iba a comentar era, es como si tú ahorita nos das un cuento a leer y tenemos la opción de filmarlo, cada uno vamos a filmar una cosa diferente, de entrada por las características innatas a cada uno de nosotros, ¿no? Por lo que hemos vivido, por lo que somos, por lo que nos gusta y por lo que nos mueve. De entrada. Y de hecho, eso vamos a hacer en el ejercicio que vamos a hacer, en los ejercicios que vamos a finalmente a filmar, ¿no? Grabar lo que sea. Vamos a manejar un mismo texto todos, ¿no? Esa es la idea un poco ¿no? A mí se me ocurre, se valen propuestas, ¿no? Yo estaba pensando en hacer, además un texto súper clásico, hacer Tío Juan de Chejo, ¿no? Agarrar una escena y hacer... o se valen sugerencias, que estaría padre que para la próxima semana, ¿no? Tuviéramos sugerencias de texto, donde tiene que ver las características es que sean no más de 3 personajes, ¿no? Y que exista una relación
dramática, intensa y chingona como para poder hacer algo, ¿no? Porque si nos vamos a hacer cada quien un texto diferente, no nos serviría mucho para el propósito del curso, ¿no? ¿Qué más hay? Entonces, bueno, lo que sigue es cómo este concepto que tú tienes desde el principio, este concepto, ¿no? Lo vas transformando y lo vas poniendo en práctica en cada una de las decisiones que empiezas a tomar en una película, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que las primeras decisiones que tú tomas, ¿no? Es cómo se va a ver esta película, ¿no? O sea, ¿qué tipo de fotografía vamos a utilizar? ¿Cuál va a ser el concepto de la luz? ¿Cuál va a ser el concepto artístico de la película, ¿no? O sea, yo creo que la primer conversación que yo tengo, obviamente estoy pasando ya de que ya hablamos con el guionista, de que ya cambiamos 388.500 veces el guión, ¿no? De que ya nos peleamos a morir, ya nos dejamos de hablar, ya nos volvimos a hablar con el guionista, ¿no? Entonces, es como es normalmente. La primera conversación que uno tiene, por lo menos que yo tengo, es con el director de arte, ¿no? Porque es con el primero que en Estados Unidos le llaman, creo que sí, Vicente, ¿no? El production designer, ¿no? Que es, por ejemplo, ese es un concepto que en México casi no se utiliza, ¿no? En términos de diseño de producción. Así es. O sea, porque el production designer es más que el director de arte, ¿no? Es con el que te vas a ayudar a hacer todo, ¿no? Vamos a diseñar la luz, ¿no? Vamos a diseñar cómo este concepto del que estamos hablando, ¿no? Lo convertimos en imágenes. ¿Cómo podemos, de qué cosas nos podemos valer, ¿no? Para ir haciendo que esta historia, desde ahí, desde el concepto de arte, nos ayude a transmitir este concepto del que estamos hablando. Entonces, tu primera conversación siempre es con el director de arte. Y son, por lo menos en mi caso, ¿no? Son constantes e innumerables pláticas e innumerables ejercicios de ver cine, de ver pintura, de ver escultura, de ir a visitar lugares, ¿no? Que de pronto te transmiten o te ayudan a ti a encontrar ese sentimiento, ¿no? Es un poco jugar con este rollo del sentimiento y de poder comunicarle a este director de arte, que es, digo, a este diseñador de producción, que es finalmente quien va a llevar a cabo todo, ¿no? Tú no te vas a poner a diseñar set, ¿no? Sino es este production designer el que te va a decir, y el que se va a convertir en tu instrumentación, ¿no? De cómo poder comunicarle a este personaje lo que tú quieres hacer como director, lo que tú quieres decir como director, ¿no? O sea, tú dijiste, en Hasta Morir, por ejemplo, tú dijiste, quiero esta escena final en los fierros, pero no sabías qué fierros, o ya sabías qué fierros, y él te dice, bueno, vamos a ponerlos de tal o cual manera. No, los esqueletos estos de la... No, pues ahí ponerlos de tal o cual manera no había manera de moverlos, güey. Como llegamos estaba, pero sí sabíamos cuál era la locación, porque la búsqueda y la elección de las locaciones no es fortuita tampoco. Pero ya tenías la locación en mente y mandaste a alguien a decir, quiero unas vías donde haya trenes. No, así. pero sí dices, o sea, la historia de Hasta Morir, ¿no? Es una historia finalmente de soledad, ¿no? Y es una historia de traición. Y es una historia de al final la traición te deja más solo que presente, ¿no? O sea, son dos outsiders que viven en un mundo en el que no pertenecen, ¿no? Y su historia, el tema central de la película tenía que ver con la soledad. Es una mujer que está sola, ¿no? Es un tipo que viene huyendo de Tijuana, donde no pertenecía y que está solo. Es un chavito que está aislado también del mundo y que su única conexión con el mundo son sus perros y su tía que está loca, ¿no? Entonces es una historia de soledad. ¿Por qué no hicimos esa escena final en una estación de tren donde hay 450 gente que camina? No, o en un cementerio de carros. Que fue un cementerio de carros. Sí. Claro, que podría ser también. Ahí es, pero ¿qué te da también esta cuestión de los trenes? También te da una cuestión nostálgica,
¿no? O sea, que te viene a ayudar más al concepto del que estás hablando, La vía, ¿no? O sea, si tú tienes, es una decisión clásica, ¿no? Tú tienes, a ver maestro, aquí está este cementerio de coches que se ve poca madre, ¿no? Está poca madre. Y aquí tienes este cementerio de trenes que también está poca madre. ¿Por cuál te vas? O sea, tú puedes irte estéticamente y decir, pues es que los coches, a mí me gustan más los coches que los trenes, puta, ¿no? Me voy al de coches. ¿Cuál me ayuda más a este concepto del que estoy hablando desde el principio? Bueno, ahí recurres al referente Exactamente. De la soledad. ¿No? Ahí recorres y dices, esto es mucho más nostálgico, esto es mucho, o sea, esto lleva muerto desde hace un chingo, ¿no? Aquí no hay nadie, ¿no? En los cementerios de coches tú sí, pero igual hay un coche que acaba de llegar ayer, ¿no? Esto tiene no sé cuántos años, ¿no? Además es como, sobre todo a mí en lo personal, me refería mucho más a la nostalgia, que me ayudaba mucho más a la soledad. Igual que estoy pedo, ¿sí? O sea, y para ustedes dicen, no hombre, para mí, para mí para nada. Insisto, ¿quién es el director de la película? ¿No? El director soy yo, el que va, ¿no? Entonces, ustedes, ¿no? Son mi equipo, ustedes trabajan conmigo y me ayudan, y yo tomo todo lo que ustedes me van diciendo y tal, pero también los mando a la chingada cuando los tengo que mandar, porque así es el juego, ¿no? Porque finalmente el director y el que tiene la visión de esa película y al que le están pagando por hacer eso es a mí, ni modo, así es, ¿no? Este es el rollo, cada quien, ¿no? Y uno tiene que saber cuáles son las reglas del juego, ¿no? No, también a lo mejor porque los trenes, también hay como varios temas en un guión, ¿no? O sea, no es nada más como uno, el regidor, sino que hay otros que se desprenden y que a lo mejor son menores, pero a los que también les tienes que hacer caso, como en el caso de Hasta Morir, esto es de que se quieren ir a algún lado, ¿no? O sea, la cuestión de los viajes y de irse, ¿no? Claro, pero lo que te digo es que es finalmente, las interpretaciones pueden ser muchas. Es simplemente, lo que yo estoy diciendo es que es un recurso para ti. O sea, este concepto de la puesta en escena, al único que le sirve es a ti como director. A ti como director para poderte comunicar, y es tu herramienta de comunicación con todos los demás, ¿no? Y siempre tener, y sobre todo contigo mismo, al momento de tomar decisiones y de repente decir, ¿por qué este y por qué no el otro? ¿No? A lo mejor dices efectivamente por ahí, dices, bueno, pero es que este además me sirve para los trenes y me sirve para el rollo de que se van, tal. A lo mejor por aquí nunca te pasó, ¿no? Es como con Buñuel, ¿no? Que decía, ¿por qué puso usted a un enano? Se me ocurrió, cabrón, ¿no? ¿Por qué dos actrices diferentes? Porque tuve que correr a una, ¿no? O sea, nada más por eso. Qué genialidad. Bueno, pues sí, ¿no? Es que la tenía que correr porque yo no la aguantaba, entonces le tuve que decir chao. Bueno, pues igual, ¿no? Pero esto, insisto, esto es una cuestión para ti, para cómo tú te puedes tomar esta decisión, ¿no? ¿Qué más hay más esto? ¿Iba a decir? Bueno, entonces, ¿en qué iba a decir? Ya me perdí. Con el primero que hablas es con el director. El director de arte. Con el director de arte, ¿no? Esta relación, obviamente a partir de la relación que tú haces con el director de arte, que decides cuál es el tono de la fotografía, cuál es el tono de la luz, cuál es el tono, cómo vas a transmitir esto, vas hablando con los elementos principales de tu puesta en escena, que son el director de arte, primero el diseñador de producción, que en México muchas veces es el mismo director de arte, ¿no? En caso de que no sea después, es el director de arte, el director de fotografía, ¿no? Que son como tus principales aliados y con los principales que vas a trabajar, son tus dos manos derechas en una película, ¿no? Tu director de arte y tu director de fotografía. Con ellos es con los que vas a ir diseñando a partir de estos conceptos, ¿no? Si la luz va a ser fría o va a ser caliente, si vamos a reventar el grano o no, si vamos a empujarla, si vamos a utilizar diferentes texturas de material o no. O sea, todo esto, una vez más, regresando al concepto que tienes. O sea, obviamente nosotros en los ejercicios que vamos a hacer aquí, pues no vamos a poder jugar tantos elementos, ¿no? Pero sí vamos a llegar a este concepto de cómo también hablas con tus actores y cómo encuentras este tema en el análisis de texto, ¿no? con tus personajes, ¿no? Que por ejemplo aquí
yo no sé si es muy diferente, por ejemplo, tú platícanos, tú que estudiaste, tú estudiaste actuación, ¿no? Y tuviste y dirección de teatro, supongo. ¿Cuál es el concepto de puesta en escena que hay en el teatro? Pues la de contar una historia en tiempo presente. O sea, así de simple. Claro, pero ¿cuál es el concepto? Es decir, cuando tú hablas de puesta en escena en teatro, ¿es cómo se mueven los actores o...? Bueno, sí, básicamente trabajas con el guión primero, y algo de lo que te estaba preguntando hace un momento tiene que ver también con eso, porque, bueno, cuando las primeras veces que vas a hacer teatro y como está conformado el asunto en México de los teatros y todo esto, y de las pocas oportunidades a veces que hay de hacer teatro, de dirigir teatro, de montar algo, es muy difícil. Te decía de que había como dos etapas ahí, porque tú tienes que llevar muy claros, escribir y ponerte de acuerdo quizá con el vestuarista, con lo que quieras, ¿no? Antes y escribirlo, pero cuando llegas al teatro es muy difícil a veces vacilar o no decidir, pues, porque están muy atentos, pues, desde el güey que ilumine, que dice que se tiene que ir a las 12 porque hasta ahí le pagan o cosas así, si no es tiempo extra. Entonces como que te concretas mucho a esas dos partes, a escribir tu guión, a trabajar tu texto, pues, tu obra, preparar todos los movimientos, todo, y ya nada más llega a trabajar con los actores. Así es como inicialmente se realiza, o no me enseñaron a mí a realizarlo, ¿no? Todo desde las intenciones, desde qué vas a hacer, cómo estructuraste el cuadro psicológico del personaje y el tipológico también, y llegar y irlo planteando de manera a lo mejor directa. Si el actor es muy bueno, pues de manera directa, y si no, pues empezarle a buscar para que el actor te lo dé, ¿no? Para que no caiga en un histrionismo. Esa relación con el actor, digamos, sería el inicio de la puesta en escena, ¿no? Y volviendo a la pregunta esta, que es donde me hago un poco bolas, decía que es un proceso muy, muy egoísta, y tiene que ser egoísta, o al menos así lo he visto, yo lo he vivido, porque tienes que tomar las decisiones y todo el mundo va a opinar, y sobre todo en el teatro, y habría que saber tomar las opiniones. Decía un maestro que tenía por ahí que se llama Margules, decía, es que si no todo se vuelve un basurero de ocurrencias, porque todo el mundo te va, o sea, hasta los actores te van a decir 20 ideas, entonces tú tienes que llevar muy claro, y aquí coincido ya con lo que hablabas hace un momento, con que tienes que llevar muy claro lo que quieres. ¿Sí? O sea, yo quiero que... Mira, lo que pasa un poco con este concepto de puesta en escena en el cine, y esta es una de las grandes broncas de los directores de cine, es que juegas a ser Dios. Ese es un pinche, es un rollo tremendo y esquizofrénico y loco, porque tú lo que estás haciendo es que inventas un mundo. O sea, a través de este concepto, ¿no? A través de este concepto de cómo, tú lo que haces es que creas un mundo con sus reglas, sus coherencias y su tal, y buscas que todo esto tenga una coherencia. O sea, clarísimo en el caso de Romeo y Julieta, la última, ¿no? O sea, este es un mundo que no existe, ¿no? Es un mundo que este cuate crea, en donde los personajes hablan de una manera y se visten de una manera súper locochona, y las reglas y lo que está pasando alrededor de este mundo son absolutamente inventadas por este loco, ¿no? Por este cuate. Tú como director... Se llama mundo diagenético, ¿no? Me había enseñado un maestro de geometría. Pues el que nos venga a decir qué es, porque yo no sé mi madre, pero supongo que sí, ¿no? Este rollo es que tú creas, tú inventas este mundo. Tú inventas este mundo junto con, ¿no? Empezando con el guionista, ¿no? Con el guionista que tiene un mundo, pero que no es el que lo va a hacer, porque si no, pues entonces que venga el guionista y que dirija la película, ¿no? Sino tú como director agarras este mundo que inventó el guionista y lo transformas también en el tuyo, que puede ser igual, puede no ser, ¿no? Puede ser absolutamente diferente, pero el que está a partir del momento en que tú tomas la batuta de director, el que inventa ese mundo, el que crea sus reglas, el que dice por dónde van y tal, eres tú. Más vale que tú sepas cuál es la coherencia de esas reglas, más vale que tengan coherencia los personajes entre sí, más vale que todo eso tenga coherencia para que al final la película también la tenga, ¿no? O a lo mejor tu idea es que no tenga nada de coherencia, y esa es la película que quieres hacer. Ok, pero dentro de esa incoherencia debes de ser coherente, ¿no? O sea, no se vale decir aquí sí soy incoherente y acá no, y acá la chingada, porque entonces no. Entonces,
parte de este rollo de la puesta en escena es eso, es la creación, yo creo que es la creación de un mundo, ¿no? En donde tú inventas sus reglas, inventas cuál es la fuerza, ¿no? cuál es la pasión o el sentimiento que lo mueve, y tú te mueves junto con él, ¿no? Yo creo que, un poco para resumir, esto es lo que tú como director terminas haciendo, ¿no? Sí. No, es que te lo decía, bueno, hace 3 años más o menos, la última obra que dirigí fue precisamente una obra basada en un texto de José Triana que se llamó La Noche de los Asesinos. Entonces mi esposa hizo una adaptación, ella es psicóloga, entonces hizo una adaptación ahí de una obra que a mí me encantó, me encantó cuando la vi. Con esto quiero decirte que los actores no tienen ni idea de lo que estaba yo diciendo, ¿eh? Y yo en un momento dado llegué a tampoco tenerla. Entonces, o sea, porque estábamos hablando de la locura, de esta invención de un mundo, porque de eso trata la obra. 3 hermanos en un sótano inventan un mundo, inventan cómo matar a los padres y se acabó. Entonces, en esa invención, de repente, a la hora que ya pasamos todo lo que fue el proceso inicial, pues, de la puesta en escena, de la realización, digamos, de la obra, con los actores, todo esto, todo lo que fue el trazo y todo, pero viene entonces el problema con la iluminación. Fue uno de los grandes retos que yo me planteé, porque yo sabía poco de iluminación, lo poco que me habían enseñado ahí, pero no dominaba. Entonces el güey me dice, pues, ¿qué luz quieres? Y entonces ahí es donde empieza uno a especular, ya donde yo te decía, porque no puedes estar dudando enfrente del iluminador, a menos que sea tu cuate, pues ya platicas, mira. Yo creo que, o sea, yo ahí difiero con mucha gente en términos de qué tanto y cuál debe ser tu dominio de las diferentes áreas. Digo, en el cine hay tantas, ¿no? Que está cabrón, ¿no? Que tú sepas todas. Yo creo que lo importante en esto es, una vez más, yo creo que tu única obligación, ¿no?, real, es saber qué quieres y saber comunicarlo, ¿no? Porque siempre, hombre, el fotógrafo va a saber 10 millones más veces que tú de fotografía. Y yo sería muy tonto si no utilizo la sabiduría de este cabrón, ¿no? Lo mismo con el iluminador. O sea, digo, en el caso del fotógrafo, tú llegas y le dices, maestro, yo quiero decir esto, quiero que me ayudes a ayudar a hacer esto. ¿Qué se te ocurre? Yo no tengo todas las respuestas. O sea, ser director no es cierto en el sentido de que tú tienes todas las respuestas. Tú estás buscando y tienes claro qué es lo que quieres. Y a lo mejor ahí él te va a decir, mira, como siempre pasa, ¿no? Ve esta textura de foto, ¿no? Está poca madre, tal. Y tú puedes decir, sí está poca madre, pero no me sirve. No es eso lo que quiero. Igual y no sé, déjame ver, ¿no? O sea, sí sé que lo que quiero, pero no sé cómo traducirlo en fotografía. Lo que yo siempre hago es busco elementos que me permitan todavía discutir y hablar más con él. Es como cuando con un músico le dices, es que quiero, ¿no? Digo, todos los que hacemos publicidad nos ha pasado, ¿no? Y dice, es que yo quiero algo que sea, esta música me tiene que dar algo como más azul. El concepto publicitario, ¿no? Es que esto tiene que ser como más nostálgico. Bueno, cabrón, ¿qué es nostálgico para ti? ¿No? A ver cómo nos hablamos. No hay nada más fácil que con un músico o con un fotógrafo decirle, esto a mí me da nostalgia. Esta música. Por ahí quiero que sea nostálgico en este sentido, ¿no? Esto me da, a lo mejor a él el rock and roll le da nostalgia, güey, ¿no? Bueno, a mí no. Esto es lo que quiero, por aquí voy y buscándolo en este. O sea, tú, insisto, tú lo que buscas como director es encontrar las herramientas que te permitan comunicarte con la gente con la que vas a trabajar, con los que finalmente hacen el day by day, ¿no? Que esté de acuerdo a este concepto generador de la película, de cómo vas a entrar tú en este mundo que tú estás inventando, ¿no? No basta que yo le diga al iluminador, quiero que esto se vea frío. No necesito decirle, mira, pon la luz a tanto y ponle esta gelatina. Pero es que el concepto frío también es un concepto absolutamente subjetivo. Mejor te buscas una foto. ¿No? O sea, yo te puedo decir, cuando uno dice luz fría y luz caliente, te refieres a los grados Kelvin de la luz, ¿no? Exclusivamente. Pero este es un concepto, porque nosotros decimos, como tiene más grados, es una luz más caliente. Pero cuando lo transformas en un concepto subjetivo, yo no sé si frío sea necesariamente blanco, ¿no? Igual y no.
Igual para mí, ¿no? Y esta es una de las grandes preguntas, igual para mí frío es algo que no tiene nada que ver con qué tipo de luz va a utilizar este güey, si va a usar tungsteno o va a ser HMI o va a usar ¿no? Sino yo tengo que saberle decir cómo la quiero y buscar los referentes. Esa es mi obligación como director, encontrar los referentes en los cuales podamos entendernos, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, comentario? Yo quería decir que, bueno, finalmente la puesta en escena yo creo que es esta expresión artística del director y que es lo que hace también el cine autoral, ¿no? Aunque estés en un concepto comercial, finalmente está tu toque y que viene de esta puesta en escena. Claro, o sea, yo creo que como yo lo veo, por lo menos para lo que a mí me ha servido, insisto, es esta manera de poder adentrarme y de poder encontrar la manera de hacer una película que tenga una coherencia y de poder comunicarme y de tal. El concepto puede ser totalmente y radicalmente diferente para alguien más, ¿no? A lo mejor llega aquí Reeves y dice, no, este güey no entiende una chingada, la puesta en escena es esta, ¿no? Ok, be my guest, ¿no? Y puede llegar Carrera y decir otra cosa absolutamente diferente, y puede llegar el que sea a decir otra cosa. Yo estoy hablando desde mi punto de vista, desde mi experiencia, cómo es como me ha funcionado. No, tampoco esto es un concepto que a mí se me ocurrió ayer, ¿no? O sea, esto es un concepto que yo aprendí a través de, ¿no?, de clases y de tal, y de directores que venían y que manejaban, y que es una que se convirtió en una herramienta para mí de trabajo, ¿no? Pero sí, efectivamente es tu toque personal, ¿no? Aunque sea un cine absolutamente comercial y tal, siempre el responsable, ¿no? Yo me acuerdo siempre de la frase del maestro, tú nunca tienes el chance de venir enfrente a decir, esa escena, yo la neta es que quería que fuera así, pero este cabrón no me hizo caso. Y el pinche actor hizo lo que se le dio la gana, y el músico le puso otra cosa, puta madre, y entonces tú qué estabas haciendo, ¿no? Finalmente el responsable de todas y cada una de las cosas que están en una pantalla eres tú como director. Por eso no se vale también el concepto de muchos directores mexicanos de, no, es que esta era una película por encargo. Encargo mis cojones, ¿no? O sea, cuando tú aceptas hacer una película, es tuya, no hay más. Te la encarguen, te la vendan, te la presten, es tuya, ¿no? Aunque no te guste. Si no te gusta, más vale que no la hagas. Si no la guste. O sea, porque déjame decirte una cosa, es como si te casas con una mujer que no te gusta, güey, ¿para qué? Vas a vivir ¿cuántos años? ¿No? Con una película vas a vivir no sé cuántos años y la vas a ver, déjame decirte, que 500 veces. La vas a odiar como no tienes una idea, como nunca has odiado una película. O sea, después de la vez 125 que ves tu película, dices, piedad de Dios, si a mí me fueran a meter al infierno, me meterían a ver una película que yo hice. Eternamente. Es un loop, ¿no? Y una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Que cada vez la ves peor, y cada vez le encuentras más errores, y cada vez la aborreces más. Porque así es, ¿no? O sea, tú vas a vivir con esto eternamente. Entonces, más vale que te guste, ¿no? Es como si tú te pones a escribir una historia que no te gusta, ¿no? What's the point? ¿No? O sea, vas a vivir, no sé, aquí, pregúntale a Caro cuántos años se tarda en hacer un guión. O a Vicente, que tiene, ¿cuántos años llevas con tu proyecto tú, Vicente? 2 años, año y medio. Y apenas terminó este guión, ¿no? O ya, ¿hace cuánto terminó este guión? El guión, ¿qué será? Casi 6 meses ya comenzaron los actores aquí en México. Sí, que tiene un año y medio. O sea, el proceso es tan largo, es tan desgastante, ¿no? O sea, yo te puedo decir que Ciudades Oscuras yo me tardé 7 años en hacerlo. 7 años, ¿no? Y después, hay veces que dices, puta, ¿para qué la hice? Estoy loco, ¿no? El proceso es tan desgastante que más vale que te guste. Entonces, ese concepto de, pues es que era por encargo, y entonces, pues dije, pues órale, pues no tenía nada mejor que hacer, pues la hice. Me parece un mercantilismo espantoso, me parece una falta de respeto al medio, una falta de respeto a ti mismo, ¿no? Y además, a final de cuentas, no es más que un pretexto y una mamada. Porque la verdad es que si no te hubieras metido. Y a mí me ha pasado con el director, con algunos colegas, y no me quiero acordar.
terminaban diciendo, pues es que me la encargaron, o sea, la neta es que me contrataron, pero no era mi película, ¿sabes qué? No la hago. Bueno, y ahí en la práctica, ¿tú cómo le haces? Bueno, también he estado del punto del productor, pero ¿cómo hasta dónde puedes defender tu concepto ante un productor que a lo mejor se siente director también, o ha sido director, y de repente se empieza a pelear con tu concepto y siente que no le conviene? Entonces, pues él está pensando más en la lana quizá, y empieza a tener una lucha ahí, ¿no? De que decir, no es la locación, no es... Mira, hay cierto concepto que es absolutamente erróneo, ¿no? Del productor malo ñaca ñaca, que le digo que le importa es la lana, ¿no? Y el director pobrecito, que es que la neta es un artista que está buscando quien le dé lana, ¿no? Y los que no lo entienden, los pinches productores se abusan de él. Déjame decirle que no es así, pero, o sea, esto es un trabajo de respeto, ¿no? Si tú como productor contratas a un director y no lo respetas, como un ente creativo que lo que está haciendo es enriquecer tu idea, mejor no lo contrates. Y si tú como director no respetas al productor como un ente creativo que está tratando de hacer algo, que además tiene la habilidad de conseguir el dinero y de levantar todo un negocio que es tan creativo como escribir un guión o como dirigir una película, si no existe ese respeto, no hay manera de que funcione. ¿Me entiendes? Esto no es cierto, esto del director dice, es que este pinche productor llegó, él lo que le importaba. No, maestro, perdóname. O sea, tú como productor dices, y tú supongo que te estás enfrentando a eso, ¿no? Tú llegas y dices, mire, vamos a hacer una película, a mí se me ocurrió, vamos a hacer una comedia, una romantic comedy entre ellos, ¿no? Y entonces va a ser de una chavita de 17 años que se enamora de un güey de una gorda y la chingada, y vamos a utilizarlo eso, pero es una comedia, nos vamos a cagar de la risa todo el tiempo y va a estar a toda madre. Y contrato a él para que escriba el guión y digo, maestro, esto es lo que quiero. Queremos una comedia, tal, no sé qué, de un romantic comedy, entonces, va. Y el señor me dice, te cobro 150 baros, va. ¿No? Y regresa y me trae un pinche drama que sucede en el siglo pasado con dos viejitas, güey, ¿no? Yo le digo, oye, cabrón, ¿qué pasó? No, es que sabes que estaba escribiendo y me entró la iluminación y me entró el rollo creativo y dije, puta, aquí está, y esta es la neta, güey. Yo le digo, maestro, qué poca madre tienes, regrésame mi lana, cabrón, ¿no? O sea, te llevaste 150 varos y me hiciste perder 6 meses, no más, ¿no? No, pinche productor, lo que te pones la lana, ¿no? Ya que convencí al señor, ya hicimos, ya tengo el guión, poca madre, no sé qué. Pues voy con un director y busco un director y digo, a ver, ¿quién está toda madre para hacer una película de niños de tal o de una comedia romántica? Ah, pues necesito un director que maneje la comedia y que maneje tal. A ver, tú, vente, ¿no? Y lo lee y tal. No, pues sí está perfecto. Es una comedia romántica, güey, no sé qué. Sí está toda madre. Empieza a trabajar y de pronto 3 semanas después resulta que se muere ella y entonces ¿no? En su puesta en escena él se va a morir y y todos vamos a llorar, perdón, güey, ¿no? Y porque él está pasando por un momento en su vida en el que lo que le interesa es, ¿me entiendes? Todas estas cosas son a las que te enfrentas como productor o como director, ¿no? O del otro lado tú como director llegas y te invitan a hacer una comedia romántica, no sé qué, y tú empiezas a que va a tener 2 millones de pesos y empiezas a trabajar y resulta que nada más tiene uno y las actrices que querías tú no son de comedia, pero bueno, ya te trajo a su prima que está toda madre y me cae que nos hace reír en las fiestas a todos, güey, ¿no? Bueno, pues esos son los dos lados de la moneda, pero la neta es que esto es un trabajo de respeto y esto es un trabajo en donde son tan creativos unos como otros. O sea, yo terminé dirigiendo y produciendo porque me cagué de los directores y porque me cagué de los productores también, ¿me entiendes? Porque de pronto este rollo de los pobres directores víctimas del mercantilismo ojete de los productores, no es cierto. Esto no hay que olvidar, ¿no? Que tú, si quieres pintar, agarras, te pones a pintar y te cuesta 30 baros o 50 o a lo mejor 200 o a lo mejor 5,000, ¿no?
Pero pues es tu tiempo, güey, ¿no? Y es tu lana y tú te metiste aquí. Entonces puedes hacer lo que se te hinche la gana con ese cuadro. Y es tu pedo. Una película cuesta $1,5 millones, cuando menos. $1,5 millones que por lo regular no es tuyo como productor. Porque no hay productor que se respete que haga las películas con su lana, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Entonces es $1,5 millones que tú convenciste a él, de que te los prestaran porque se los ibas a regresar, porque tú crees en un concepto y crees en una película y dices, y esta película va a meter no sé cuántos millones de espectadores y me cae de madre, ¿no? Y por eso te voy a regresar. Y no hay otra cosa en la que se base para prestarte la lana más que tu pasión y tu credibilidad. No hay nada más. Porque tú les puedes presentar los números que se te peguen la gana, todos son mentiras. Nadie sabe, y va cayendo un poco en el rollo del negocio que tú dices, no es cierto, yo los he hecho 300 veces y nunca sabes qué chingado va a pasar con una película. Nadie sabe. Tú como que tienes la idea de que dices, esta película puede ser comercial y puede meter más o menos $1,5 millones, ¿no? Y todo mundo hace una película, lo que yo siempre les digo, todo mundo hace una película creyendo que es una buena película. Nadie dice, vamos a hacer una mamada, órale, vamos a hacer una película malísima que todo el mundo le cague. ¿No? O sea, todo el mundo entra haciendo su película creyendo que es la mejor película y que va a vender un chorro y que te va a regresar la lana. Y tú, como inversionista, dices, pues le creo a este güey. Porque, pues, o porque ya lo ha hecho otras veces, ¿no? O porque lo veo tan apasionado que digo, me cae que sí. Y ya leí el guión y me gustó y digo, pues va, güey, voy contigo, ¿no? Pero finalmente el responsable de regresarle la lana a estos cabrones es el productor. Es el que consiguió y el que tiene este proyecto. Entonces no se vale que tú como director de pronto, en una falta de respeto absoluto, llegues y digas, no, este no sabe, es un pendejo. La película es así. No, espérate. Una cosa es tu puesta en escena y todo, pero todo esto va comprometido a qué película dijiste que ibas a hacer. A menos que tú seas el que la inventó desde el principio, el que regeneró lo que... Yo por eso produzco mis películas. A lo mejor por egoísta, o a lo mejor por control freak, o a lo mejor por orate, ¿no? Pero yo digo, yo me la juego completa. Y pongo mi cara como los de la lana y digo, ching, si no salió, digo, puta que madre. Y si sale, ¿no? Afortunadamente salió, pues entonces te creen para darte la lana para la que sigue. Y aunque te inventes una mamada del tamaño del mundo, ¿no? Pero de repente dices, pues algo de tener este güey que tiene que salir, ¿no? Y por eso en Hollywood y en México y en todos lados, tú eres tan bueno y tan rentable como tu última película. Así es. ¿No? Porque ¿quién va a querer meter, ¿no? Lana a un cuate que lleva 5, bueno, sí hay. Tenemos muchos directores que siguen filmando, pero vaya, en un concepto de negocio y de tal, ¿quién le va a querer meter lana a una película de un cuate que sabe que la van a ir a ver su mamá y sus 4 tíos? Entonces eso es un negocio súper complejo, o sea, toda esta parte artística de la que vamos a hablar durante todo el proceso de hacer una escena y de hacer todo este rollo, tiene una parte súper comercial y súper mercantil y súper de negocios que tiene que ver con la realidad del cine. Esa es la realidad, esa es la neta, ¿no? No el arte y la chingada, sí, se vale y maravilloso cuando es, ¿no? Pero para que existan esas, tienen que existir las otras 50,000 que permiten que una industria siga y que una industria esté. O sea, así, y perdón, yo ya me salí del tema, pero yo soy un apasionado de ese rollo, porque siempre me pasa, siempre es este rollo de, sobre todo cuando vas a escuelas, ¿no? De pronto, digo, yo vengo de una escuela de cine, ¿no? En UCLA, pues donde es este rollo, ¿no? Donde, o en el CSC en México, o en muchas escuelas donde se privilegia al autor y donde les inventan un mundo que no es el verdadero. Y entonces salen de una escuela creyendo que son dioses, artistas, todos, ¿no? Y se enfrentan a que no hay trabajo. Y se enfrentan a que, así como no hay trabajo, también se hacen películas. Y las van a hacer las que tengan más sentido. Las películas que se hacen son las películas que tienen sentido en hacerse. Punto. Que alguien le encontró el sentido y logró convencer a una bola de orates de que tenía sentido hacer esta película. Esas son las películas que se hacen. No es cierto que se hacen las de mi cuate.
No es cierto. Créanme, yo he estado del otro lado y jamás se ha tomado una decisión que yo sepa de hacer una película basada en que este es mi rol. Se los garantizo. ¿Por qué? Porque estarías loco. Porque estás jugándote tu reputación, tu trabajo, tu vida, tu modus vivendi, ¿no? Por decir, pues es mi cuadro, que haga su locura. Se hace una película porque tiene sentido, porque de alguna u otra manera se encontró el sentido, ¿no? Bueno, en fin, punto y aparte. Entonces, regresando al rollo de lo de la puesta en escena. Bueno, vamos a darnos un break, ¿no? Son las 7, un tantito, 5 minutitos para ir al baño, ¿no? Y ahorita regresamos.